Vale, pues vamos a iniciar lo que es ya la tercera sesión del curso de ISO 45001 en el sector de la construcción. ¿De acuerdo? Esta sesión versa sobre lo que son los apartados que hacen referencia a las actuaciones de apoyo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dentro de lo que es el círculo de mejora continua que hemos comentado en otras sesiones, pues es un poco la tercera fase en el proceso tanto de implantación como de mantenimiento de los sistemas, y lo que pretende de alguna manera es determinar todas y cada una de las actuaciones que la norma establece como necesarias para conseguir la implantación del sistema y desarrollar una serie de actividades que apoyan lo que es la actividad principal, ¿vale? Y que contribuyen a asegurar que el sistema se desarrolla correctamente y que, por lo tanto, conseguimos nuestro objetivo de dar seguridad y salud a los trabajadores, miembros de la organización y cualquier otro agente o otra parte interesada en la organización. Lo que vamos a ver hoy es a ver, aquí, ¿vale? Son tres requisitos concretos de la norma ISO 45001, ¿vale? El que hace referencia a los que se encuentran en el apartado número 7.4 el apartado 7 de la norma, el punto de apoyo, y entre ellos vamos a ver recursos, competencia y toma de conciencia, que son 7.1, 7.2 y 7.3, y luego veremos comunicación, 7.4, e información documentada, el 7.5. ¿Vale? En la norma nos encontramos en el apartado 7. Si os dais cuenta, pues hemos visto ya la parte de planificación, todo el contexto, la parte de liderazgo, planificación de acciones y de objetivos en las dos sesiones anteriores, y ya nos vamos a introducir con una parte más, por así decirlo, de apoyo, de contribución a, no es en sí la parte específica de operativa de la organización, es decir, no es la parte que hace referencia a desarrollar controles específicos sobre el trabajo, pero sí establece de forma previa, de alguna manera, qué recursos o qué elementos vamos a necesitar en el sistema para apoyar esta parte más ejecutiva, ¿vale? Entre ellos, pues un poco la organización de los recursos que vamos a identificar, entre ellos tanto los materiales como los humanos, la parte de comunicación entre las distintas áreas, elementos o agentes dentro de la organización donde vamos a implantar 45001, y por último la parte de documentación, es decir, un poco la gestión de esos documentos que vamos a ir definiendo y utilizando durante el proceso de gestión, y que de alguna manera la norma nos pide que identifiquemos, gestionemos, distribuyamos y en general que controlemos para que sean un soporte, ¿vale?, útil y de alguna manera veraz para la organización. ¿De acuerdo? Como siempre, ya os comento, cualquier duda, cualquier consulta, os abrís micro y no hay problema en atenderlas de forma inmediata. Yo así paro un poquito también y atendemos lo que queráis comentar o cualquier comentario al respecto. Vamos a empezar ya con lo que sería el primer requisito, ¿vale? Vamos a ir viendo un poco lo que nos pide la norma y luego, como en otras sesiones, vamos a ver cómo lo interpretamos, qué es exactamente lo que nos están pidiendo aplicado a nuestras circunstancias y cómo lo vamos a implementar en nuestro sector, en el sector de la construcción, un poco más aplicado para ver incluso con ejemplos cómo llevamos a cabo la implantación de este requisito en nuestra organización. Los que ya tengáis sistemas definidos de calidad, de medio ambiente o ambos,
estos requisitos son comunes, ¿vale? Todo lo que vamos a ver hoy también lo pide 9001 y también lo pide 14001, con lo cual no son requisitos nuevos o específicos de seguridad y salud en el trabajo, sino que son requisitos comunes e integrables en el sistema de gestión. Por lo tanto, pues dependiendo de cómo esté organizado tanto el sistema como la gestión del mismo, si es un único departamento, varios, un responsable o varios, si lo vais a llevar directamente a nosotros, nuestro consejo es que los integréis, ¿vale? Como realmente el requisito es el mismo, pero enfocado a un objetivo de seguridad y salud, pues es interesante, si ya tenéis una metodología, unos canales, una estructura definida al respecto, pues incorporar únicamente la parte o el enfoque a seguridad y salud en el trabajo. Y si no tenemos sistema, pues aquí vamos a implementar una serie de métodos, ¿vale? Vamos que quizás ya estéis implementando en la organización, aunque no tengáis sistema, pero que vamos a, de alguna manera, sistematizar o documentar en la medida de lo posible para hacerlo de manera más eficiente. Y el primer requisito hace referencia a lo que son los recursos, ¿vale? Los recursos de la organización. Y la norma en este punto pues, nos pide que la organización determine, ¿vale? En primer lugar, proporcione los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un poco más que ambiguo, amplio y global, pero sí que es cierto que, como la nota indica, en estos recursos la norma incluye tanto los humanos y habilidades de especialización como infraestructura, recursos tecnológicos, financieros, materiales, inmateriales, es decir, la norma lo que pide de alguna manera es que determinemos primero qué necesitamos para implementar y posteriormente mantener el sistema. Y una vez que lo tengamos claro, identificados y determinados, pues se proporcionen en la medida en la que se necesiten dentro del sistema. Pues, por ejemplo, ahora veremos que dentro de los recursos humanos pues vamos a necesitar un responsable para lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, o vamos a necesitar un departamento en función de la envergadura de mi organización, o puedo asignar esa parte de gestión a un recurso ya existente, como puede ser el responsable de calidad y medio ambiente al que atribuyo nuevas funciones. Sí que es cierto que los recursos los va a determinar cada organización en función de su estructura, de su complejidad, de la situación en la que se encuentre, pero siempre tenemos que hacerlo con el enfoque de que sean los necesarios, no menos, y tampoco innecesarios o excesivos, porque no seremos eficientes en ese aspecto. La norma al respecto nos da una serie de definiciones que nos pueden ser útiles para definir en el campo, por ejemplo, de los recursos humanos, cómo vamos a definir esos recursos y, por ejemplo, para definir la parte, los recursos humanos que necesitamos para el sistema, y tanto en cantidad como en tipología o en capacitación, que ahora veremos, pues utilizamos una serie de conceptos que luego desarrollaremos. Por ejemplo, para determinar los recursos humanos necesitamos trabajar con la formación, ¿vale? Y entendiendo como formación el proceso multidireccional mediante el cual pues, se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La competencia también es un concepto que vamos a utilizar para determinar y gestionar los recursos humanos. Y entendiendo como competencia la capacidad con la que se aplican esos conocimientos o esas habilidades de los que dispone cada miembro de la organización con el fin de conseguir unos determinados resultados. La educación, que es ya entramos en la enseñanza primaria o elemental o estudios superiores, de los cuales se encuentra dotado cada participante de la organización. La experiencia,
que son los conocimientos que se han adquirido pero con la práctica, y las habilidades, que son más bien las capacidades, inteligencia, aptitud un poco intrínsecas a cada trabajador o a cada persona participante de la organización. ¿Vale? Con esto podemos definir en base a estas características, formación, competencia, educación, experiencia y habilidades, de alguna manera la tipología, ¿vale?, de recursos humanos que necesita nuestro sistema para desarrollar el mismo de forma correcta y adaptada a nuestra organización. Al respecto, la norma ya establece requisitos específicos. Y después de hablar de los recursos, el primer recurso fundamental al que se refiere son los recursos humanos, y con ellos define, ¿vale?, sí que nos define específicamente cómo deben de ser o qué tenemos que gestionar para identificar y determinar esos recursos humanos. Y lo primero que nos pide es determinar lo que la organización determina como competencia. Vamos a determinar la competencia de que la organización exige o considera necesaria para sus recursos humanos en cada uno de los niveles definidos en nuestra organización. Un paso previo que ya vimos en la sesión anterior y en los apartados anteriores de la propia norma al respecto, vale, tenemos un compañero o compañera de Avant, voy a admitirlo, vale, que ya vimos en la sesión anterior, era el tema de la necesidad de definir primero la estructura, ¿vale?, de la propia organización. Al respecto, cuando definíamos la estructura, lo que hacíamos es establecer un organigrama. Si os acordáis, como base fundamental en la definición de la estructura y las responsabilidades, incluso funciones y autoridades en la organización, incluíamos la posibilidad, no la norma no pide un organigrama como tal, pero sí que incluíamos la necesidad de definir la estructura organizativa en la cual se iba a basar nuestro sistema y nuestra organización. Ese organigrama nos va a servir ahora como elemento base para identificar los distintos puestos de trabajo y así trabajar con la competencia de cada uno de ellos, ¿vale? Una vez que tenemos identificada la estructura organizativa, ¿vale?, y en ella los distintos puestos que integran nuestra organización, vamos a perfilar o a definir esos puestos con una serie de características que son las que hemos visto anteriormente: su competencia, su experiencia, su formación, su adiestramiento y sus habilidades, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar lo que la norma entiende y lo que la norma nos solicita respecto a la competencia que tenemos que definir. Y al respecto la norma nos dice que la organización debe de determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, prácticamente todos. Cada uno de un modo y en una medida, pero prácticamente todos los trabajadores tienen que tener definidas sus competencias en función de lo que pueden afectar a su desempeño de seguridad y salud. En nuestro sector, pues no serán, esas competencias serán distintas si hablamos de un trabajador o de un operario de obra, que de un ingeniero, de un jefe de obra o de un... a lo mejor pues un cargo directivo, pero todos ellos tienen determinada competencia en seguridad y salud que deben de tener definida. Asegurarse de que los trabajadores son competentes, ¿vale?, incluyendo la capacidad de identificar peligros, basándose en la educación, la formación o la experiencia. Es decir, esa competencia que va a aplicar a cada uno de los trabajadores, vamos a primero identificarla y luego verificar que realmente es cumplida por cada uno de los trabajadores. Las competencias de un trabajador se basan en una serie de formación en seguridad y salud, ¿vale?, en una experiencia específica o en unas habilidades. Pues el segundo paso es asegurarnos de alguna manera que los trabajadores que van a cubrir ese puesto con esa competencia la cubren, ¿vale? Es decir, son competentes
para desarrollar ese puesto de trabajo con esas competencias. Luego veremos que todo esto, que aquí parece excesivamente generalista y abstracto, lo vamos a completar o lo estamos de hecho ejecutando en nuestras organizaciones a través de la definición de puestos y la definición de competencias de los trabajadores. Es decir, aquí la norma no nos está pidiendo otra cosa que definamos qué características tienen que tener cada uno de los puestos que hemos definido en nuestra organización, ¿vale? En base a su formación, a su experiencia o a la habilidad que determinamos necesaria para desarrollar ese puesto de forma coherente, incluyendo incluso la formación reglamentaria o normativa, ¿vale? Que requiere en temas de seguridad y salud, y que después identifiquemos o evaluemos, determinemos de alguna manera que los trabajadores que cubren o que van a cubrir esos puestos, pues realmente son competentes en base a esas características. Es decir, si yo necesito un ingeniero con una determinada carrera, con una determinada experiencia, con una movilidad a lo mejor para desplazarse en el territorio nacional, yo establezco esas características y luego verifico o compruebo que realmente los trabajadores que están cubriendo ese puesto pues tienen la preparación académica, la formación adicional, desarrollan las habilidades exigidas, cumplen con la experiencia exigida y por lo tanto están capacitados para cubrir ese puesto en base a mis o a las necesidades que ha establecido la organización como requisitos de la competencia del puesto. Además, la norma nos pide que cuando sea aplicable se tomen acciones para adquirir esa competencia. Es decir, si tras ese proceso de evaluación en el que tenemos definidos los puestos y la competencia de cada puesto y tenemos las características de nuestros trabajadores, identificamos que hay posibles carencias en esos trabajadores, pues a nivel formativo o a nivel de adiestramiento, pues podemos establecer los mecanismos para suministrarlos y que adquieran esa formación o esas habilidades o ese adiestramiento en la propia organización o con un proceso de formación o de cualificación y capacitación específico. Ahora veremos todo esto que nos pide la norma, cómo lo podemos llevar a cabo o lo estamos incluso llevando a cabo en cada una de las organizaciones. Además, y luego veremos el punto de información, nos pide que de todo este proceso de definición de las competencias, de identificación de las competencias de nuestros trabajadores y de evaluación en base a si necesitamos completarlas o no, dispongamos de información documentada, ¿vale? Es decir, aquellas evidencias que necesitamos para poder llevar a cabo todo este proceso. Esto puede ser desde un método, es decir, un procedimiento de cualificación o de adiestramiento, o lo que normalmente conocemos incluso en nuestros sistemas, un procedimiento de recursos humanos y de formación, ¿vale? Hasta los registros que evidencian tanto las características que hemos decidido para cada uno de los puestos de trabajo en base a la necesidad de formación, competencia, adiestramiento, experiencia, etcétera, etcétera, como las evidencias que demuestran que nuestros trabajadores disponen de esas habilidades, de esa competencia, de esa formación, de esa experiencia asociada, pues a través desde registros como pueden ser los títulos que les acreditan, ¿vale? Como que han recibido dispone de determinada formación académica o adiestramiento posterior, pues desde cursos de carretillero, cursos de trabajos en altura, en espacios confinados, los cursos básicos de prevención de 50 horas, todo eso que acredita la formación de nuestros trabajadores van a ser información documentada que vamos a necesitar gestionar. De manera aplicables pueden incluir, por ejemplo, pues, la provisión de formación, el dar formación y veremos cómo, la tutorización o reasignación de las personas, contratación de personal especializado en función a nuevos puestos de trabajo, todo ello es lo que tenemos que tener en cuenta. Los trabajadores pueden ayudar a la organización a determinar esas competencias o roles necesarios, ¿vale? En función un poco también de su experiencia, tanto en la propia organización como en trabajos
similares en otras organizaciones, ¿vale? Aquí entra un poco, si os acordáis también, la importancia de la participación de los trabajadores, y a lo mejor la organización tiene medios y dispone de información suficiente para determinar esas competencias, o puede incluso solicitar la colaboración y participación de los trabajadores para determinar ese perfil, ¿vale? Más adecuado en base a la información y a la experiencia que tienen los propios trabajadores en el desarrollo de esas actividades. Los trabajadores deberían de tener la competencia necesaria para alejarse de situaciones de peligro inminente o grave, y para este propósito es importante que se provea a los trabajadores de la formación necesaria. Aquí lo que vamos a determinar cuando terminamos los perfiles es, además, de forma general, de la cualificación de cada puesto, pues vamos a introducir también un poco la formación en materia de seguridad y salud específica que necesita cada uno de los puestos para asegurar que pueden identificar y actuar, ¿vale? En base a los peligros identificados y asociados al puesto de trabajo en cuestión. Según sea apropiado, ¿vale? Esa formación tendrán que haberla recibido o disponerla ya cuando se incorporen a la organización, o será la propia organización la que la gestione o de alguna manera suministre al trabajador para que la facilite al trabajador para que éste sea competente en su puesto. Además de esta parte de competencia, ¿vale? En la que hacemos competentes, por así decirlo, a cada uno de los trabajadores en base a las características de su puesto y a los riesgos que el puesto asume en el desarrollo habitual, ¿vale? Además, la norma incluye la necesidad de llevar a cabo también un proceso de sensibilización o de toma de conciencia. Es decir, no solo vamos a cualificar, por así decirlo, a nuestros trabajadores y hacerlos competentes en base a las necesidades del puesto y a los riesgos y peligros asociados al mismo, sino que además vamos a hacerles conscientes de la importancia, por así decirlo, de su trabajo, de la seguridad en su trabajo y de su implicación en el sistema. Esto es una parte un poco más, o sea, menos formativa, menos académica, menos rigurosa, sino que va más enfocada a la necesidad de que el trabajador sea consciente de la importancia de sus conocimientos, de su implicación y de su aportación en el sistema. En esta línea, la norma nos pide que los trabajadores estén o deben estar sensibilizados, y tomar conciencia de una serie de aspectos o de elementos en el sistema. Entre ellos, pues la política, que deberemos de comunicarla, y tal y como lo vimos en el apartado de política, así como los objetivos, sobre todo aquellos en los que participen o deben de tomar parte o implicarse para su consecución, de su contribución a que el sistema sea eficaz, es decir, de que son elementos activos y necesarios en el desarrollo del sistema, y que su participación en el mismo es fundamental para que se lleve a término de forma correcta y coherente, de las implicaciones y consecuencias de poder incumplir tanto requisitos del sistema como luego veremos también requisitos legales, es decir, qué implicación tiene o qué puede suponer el que los trabajadores no cumplan con las instrucciones o con las directrices del sistema de gestión, ¿vale? Pues que no desarrollemos el trabajo de forma eficiente y de forma segura, ¿vale? Que no consigamos nuestros objetivos, tanto de mejora como en las distintas actuaciones. Los incidentes, ¿vale? La importancia de incidentes o resultado de investigación en los incidentes, es decir, que conozcan de alguna manera, que estén sensibilizados en las consecuencias de incidentes y accidentes, del peligro o de los riesgos asociados a cada uno de los trabajos, y de la capacidad de controlar o alejarse o actuar ante determinadas situaciones de riesgo o de peligro. Es decir, aquí lo que hacemos es un poco acudir a la parte más
a la conciencia un poco de los trabajadores o a la sensibilidad, a la necesidad de concienciarlos para que trabajen de forma coherente. Hay una parte de formación que es rigurosa y exigida, tanto a nivel académico como a nivel de habilidades o conocimientos adquiridos, y esta parte es un poco implicación. Aquí lo que pedimos a los trabajadores es que se conciencien, que sean conscientes de la importancia de su participación y de su buen hacer en el sistema de gestión, en su día a día, con el cumplimiento de las normas, con el cumplimiento de las directrices de trabajo y con su participación proactiva en el sistema de gestión, ¿vale? En pro de que el sistema funcione para la organización, para sus compañeros y para cada uno de los integrantes en él. La formación en sí misma, ¿vale? Sí que debe de cumplir, por así decirlo, 3 directrices fundamentales para poder desarrollarla, que son, por ejemplo, desde la estimulación a través de la información, la capacidad que nos da de exigir a los trabajadores una respuesta inmediata, o la de reforzar en la adaptación para interiorizar el resultado. De alguna manera, lo que pretendemos con la formación es capacitar al trabajador en base a la información de que dispone, a su capacidad de respuesta y a su capacidad de adaptación, ¿vale? Formarles para que todos esos conocimientos los pueda aplicar en el día a día. Esta formación puede ir desde un máster, por ejemplo, en la implantación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, en función de la necesidad de algunos puestos, hasta un curso, por ejemplo, de trabajo en altura o utilización de determinados EPIs, ¿vale? Es decir, la formación tiene que cumplir esos objetivos. Primero, dar información útil y aplicada al formado. Segundo, que esa formación se pueda aplicar, tenga una respuesta inmediata en el puesto de trabajo. Y por último, de alguna manera, que sea aplicable, que refuerce de alguna manera los resultados en el puesto de trabajo. Si conseguimos esos 3 objetivos cuando estamos formando, pues estaremos dando una buena formación, estaremos desarrollando un buen proceso formativo de nuestros trabajadores. Pues además, con la formación, ¿vale? Y además con este enfoque a que esa formación también, hasta cierto punto, incluya una parte de sensibilización y de concienciación, pues vamos a intentar generar un espíritu colaborador, de trabajo en equipo, de integración en la empresa, que permita al trabajador que tenga iniciativa y que sea aplicable directamente en el trabajo. Es decir, pues, por ejemplo, la actividad formativa que estamos realizando hoy. Entendemos que para todos los participantes, ¿vale? Este curso de ISO 45000, ¿vale? En vuestras organizaciones ha sido escogido y está siendo implementado porque se considera útil para que todos los participantes, con el cargo que desempeñen en cada una de vuestras organizaciones, puedan implementar luego los conocimientos que estáis adquiriendo. Pues ¿cómo? Desde implementando un sistema de gestión 45001 en vuestras organizaciones, como implementando aquellos conceptos adquiridos que os puedan ser útiles. Quizás no vais a implementar el sistema en su totalidad y certificarlo en breve, quizás sí, pero si no, no obstante, sí que puede ser útil para desarrollar determinados requisitos o mejorar algunos ámbitos en la seguridad y salud de vuestras organizaciones. Y en esa línea, para que sea útil, también tenemos que saber cómo gestionarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo enfocamos la formación? ¿Dentro de horas o de laborales, fuera de la jornada laboral, pagada o financiada por la organización? ¿Vale? Todos esos elementos tenemos que determinarlos también para que la formación sea adecuada
y sea eficaz en nuestra organización. Por ejemplo, pues este curso se desarrolla dentro de la jornada laboral. Sí que es cierto que puede ser un pequeño problema y de hecho antes de empezar estábamos comentando que con la vorágine un poco del día a día es más complicado, pero también es cierto que para los trabajadores forma parte también de su cualificación como tal y luego lo va a introducir en su día a día, con lo cual es parte de su trabajo como tal y al fin y al cabo debe de formarse en sus horas de trabajo o luego, por ejemplo, pues poder completar esta formación y esta cualificación en su día a día. A la hora de definir la competencia, vamos a ver un poco cómo podemos llevar a cabo esta competencia o estas habilidades y sobre todo quién las pueden llevar a cabo. Y aquí en este apartado o en este punto lo que podemos determinar es quién dentro de la organización o fuera de ella puede determinar las competencias del personal. Si vosotros ya trabajáis en sistemas de gestión o tenéis ya definidos, por ejemplo, la parte de competencia de los trabajadores, ahora con la incorporación de 45001, lo único que tendremos que hacer es de alguna manera incrementar las competencias que ya tenemos definidas, por ejemplo, en calidad o en gestión medioambiental, con las competencias necesarias en temas de seguridad y salud. ¿Vale? Es decir, si yo ya he establecido una formación necesaria, un adiestramiento, una experiencia, unas habilidades para mis puestos en materia general o de calidad y medio ambiente, pues voy a incorporar ahora la parte que va a hacer competente a mis trabajadores también en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero si no tengo definidas estas competencias, pues lo primero que tendré que definir es quién va a desarrollarlas, si la propia organización a nivel directivo, ¿vale? O los responsables que tengo definidos en la parte de recursos humanos o departamentos de gestión, ¿vale? Organización que tenga en mi organización o la dirección de la organización o con la participación de incluso los implicados para determinar esas competencias o si lo voy a externalizar, por ejemplo, y contratar en algún tipo de empresa externa que me ayude a llevarlo a cabo desde su experiencia o desde su conocimiento para que los mismos sean lo más útiles posibles. Y después tengo que identificar de alguna manera esa toma de conciencia, cómo la voy a gestionar también. Es decir, si la toma de conciencia la voy a llevar a cabo a través de acciones de sensibilización, como pueden ser desde charlas, carteles, el suministro de información en folletos o por ejemplo, ahora utilizamos medios de comunicación como son el WhatsApp o incluso grupos de trabajo, de Telegram y demás, en los que mandamos información o estamos comunicados con el resto de compañeros, pues también pueden ser vías a través de las cuales ir concienciando de temas que pueden ser importantes en seguridad y salud en el trabajo, pues como por ejemplo pues, el uso de EPIs o nuevas tecnologías o la importancia de llevar a cabo determinadas actuaciones o la sensibilización en base a posibles incidentes que han ocurrido o accidentes, ¿vale? Determinaremos de alguna manera también lo que sería qué tipo de concienciación o de sensibilización puede incluir, pues por ejemplo, carteles de usa los EPIs o atentos a los medios que estás utilizando, no sé, lo típico de colabora con tus compañeros, guarda las medidas de seguridad o, por ejemplo, una campaña en seguridad y salud muy utilizada, sobre todo en grandes empresas, es el número de días sin accidentes, ¿vale? Hay incluso a veces información en redes, información en las páginas o incluso, pues yo he visto incluso carteles de estos de contadores a la entrada de
de la planta, en la que, pues, como, claro, algo motivante, aparecen 100 días o 200 días sin accidentes laborales. De manera que estamos sensibilizando, incluso motivando al trabajador y reforzando de alguna forma que se están haciendo bien las cosas, que es importante actuar según las normas de seguridad, ¿vale? Y utilizar los medios y recursos a la disposición de cada uno de ellos, participar y demás, y que de alguna manera, como se está haciendo bien, el resultado se ve en precisamente, pues eso, en la reducción de los accidentes, su eliminación y que trabajamos en un entorno seguro. La formación debería determinar de alguna manera el nivel de experiencia también y la competencia profesional de cada una de las personas, e incluso podemos exigirla, y esto lo haremos con la parte de coordinación de actividades, tanto en el personal propio de la organización como en aquel que subcontratemos, ¿vale? Es decir, a la hora de coordinar actividades empresariales, la formación y la experiencia yo la determino tanto personal fijo como temporalmente. Aquí, sea la tipología de contratación que sea la que tengamos con nuestro personal, si están cubriendo un determinado puesto en nuestra organización, exigimos la misma competencia. Es decir, me da igual que el trabajador esté contratado fijo, que esté contratado temporalmente o que pertenezca a una empresa de trabajo temporal. Si está desarrollando un puesto, tiene que cubrir las competencias de este puesto con la misma rigurosidad en cualquier caso. Pero además, si en un momento determinado subcontratamos a una organización externa unos determinados trabajos, también tendremos que asegurarnos que el personal que va a desarrollar los mismos es competente para ello y que tiene la formación y la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo que requiere el trabajo que va a desarrollar o el puesto que va a ocupar. Y allí la necesidad de hacerlo a través de la coordinación de actividades empresariales. Es decir, yo voy a también exigir en esa coordinación una serie de cualificación y de formación a los trabajadores que van a trabajar en mi organización o para mi organización desde otras entidades. ¿De acuerdo? Lo tendremos también que definir y que comunicar. Y por último, la norma lo que nos pide también es evaluar de alguna manera la eficacia de esa formación, ¿vale? La organización debe llevar a cabo la evaluación de la eficacia de las acciones formativas. Esto es un concepto que tienen también las 3 normas y que va un poco en la línea de que no nos limitemos únicamente a considerar como suficiente que los trabajadores pues, asistan a determinados cursos presenciales u online. De hecho, la formación online ha cobrado un valor muy relevante en la formación de los trabajadores en seguridad y salud y en cualquier otro ámbito. Para muestra un botón, nuestro curso es online, pero también muchos cursos específicos de seguridad y salud se están desarrollando por los trabajadores de forma online, no presencial. ¿Vale? Pero debemos asegurarnos que independientemente del formato, independientemente del contenido, esos cursos son eficaces y son eficaces en función de las directrices que nosotros determinemos. Podemos establecer que son eficaces por la propia asistencia al curso, que son eficaces en base a la implementación de esos conocimientos en el trabajo continuo, por la superación del examen de cualificación del propio curso. Es decir, la norma no nos pide o no nos exige ningún método en concreto, pero sí que evaluemos si los cursos son eficaces o no en función sobre todo de su aplicación práctica o de la posible evaluación de los conocimientos adquiridos. ¿De acuerdo? Entonces, vale, tenemos un comentario de David, creo que de Andújar Navarro, y nos comenta, dice, el punto de evaluación de la formación es importante, lo estáis viendo, ya que muchas veces los cursos en función de seguridad y salud son obligatorios por ley y por lo tanto a veces este punto es complicado. Vale, sí, es importante primero desarrollarlos y luego evaluar su eficacia. En seguridad tenemos muchos cursos que son obligatorios legalmente, pues desde los cursos de 50 horas hasta la capacitación en altura, en
trabajos. Es decir, tenemos una serie de formación obligatoria. Y la eficacia, a ver, yo normalmente siempre soy muy partidaria, por así decirlo, de que la mejor forma de evaluar un curso es ver cómo se implementan esos conocimientos en el día a día. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener medios y tenemos que establecer directrices. Pues, por ejemplo, un periodo en el cual se evalúe una persona o evaluador o superior que determine la eficacia, unos criterios, entonces en base a los cuales podemos determinar qué ha sido eficaz o no. Entonces sí que es cierto que puede hasta cierto punto ser complicado tanto de llevar a cabo como de demostrar, pero sí que es cierto que es requisito normativo y que por lo tanto deberemos de establecer los mecanismos oportunos para implementarlo. Normalmente suele ser, pues eso, por el seguimiento a través de superiores. Hay ocasiones en las que podemos establecer, o sea, identificar que en la organización no hay personal que pueda evaluar internamente esa eficacia, porque es un curso muy avanzado o muy específico, o son tareas muy complejas para evaluar por terceros. Entonces, a lo mejor puede ser no suficiente la superación del examen o incluso la del curso. Pero nosotros deberemos de definir de alguna manera en cada caso pues cómo evaluamos esa eficacia y cuándo consideramos que es eficaz los cursos o la formación específica. ¿De acuerdo? Vamos allá. Métodos para medir, por ejemplo, pues aparecen lo que comentábamos, desde posibles pruebas prácticas, exámenes, cuestionarios al final del curso, realizados tanto por el evaluador como por la propia empresa. Puede que el curso no establezca ningún tipo de evaluación a su finalización, pero que la organización sí que determine que tras hacer el curso pues pasa una prueba o un examen interno. Indicadores de seguimiento, pues por ejemplo, pues una vez realizado el curso, pues por ejemplo, el número de incidentes relacionados con esa materia o con ese ámbito, pues trabajos con carretillas o en alturas o el uso de EPIs o que han tenido lugar en la organización. Pues si no hay incidentes al respecto ni accidentes, pues seguramente el curso ha sido eficaz en un periodo determinado que nos establezcamos. Supervisión directa durante el desempeño del trabajo, un tiempo determinado por una persona cualificada para llevarlo a cabo, exámenes, cuestionarios, ¿vale? Es decir, un poco determinar esos métodos en función de los recursos también de que disponga la organización para llevarlos a cabo. Y también, ¿vale? Tenemos que establecer mecanismos para cómo detectar y planificar las actividades formativas previamente. Es decir, pues esos métodos, ¿vale? Los vamos a llevar a cabo partiendo de dos elementos fundamentales que nos ha pedido ya la norma. Y ahora veremos registros al respecto. De la descripción del puesto de trabajo, es decir, de las competencias del propio puesto, qué competencias o qué características formativas, de experiencia, de habilidad tiene que tener el puesto y la capacitación de cada una de los trabajadores o de las personas que tenemos en nuestra organización o que queremos que se incorporen. Es decir, una vez tenemos definido cuáles son las características del puesto, tenemos que evaluar si la persona que se va a incorporar lo cumple o si la persona que lo está desarrollando los cumple y está capacitada para ocupar ese puesto de forma segura, valga la redundancia, ¿vale? Esta identificación de necesidades de formación puede ser por la redefinición de algunos puestos en los que incorporemos nuevos requisitos, ¿vale? Es decir, tenemos ya nuestro perfil definido o conocemos nuestro perfil, pero hasta ahora no lo habíamos definido estrictamente documentalmente. Y al definirlo nos damos cuenta que quizás tenemos determinadas carencias en el personal que lo está cubriendo. Pues vamos a determinar un plan formativo para que estas personas estén totalmente capacitadas en base a nuestra nueva descripción del puesto. O porque se incorpore personal nuevo al puesto que deba de cumplir con las características de ese puesto y nos demos cuenta que a lo mejor al incorporarse carece de determinada capacitación que le podemos dar internamente, ¿vale? Pues es una forma de detectar también necesidades formativas.
O imaginaros también por movilidad interna o por progresión en los puestos, ascensos o capacidad pues eso, de tener progresión interna en la organización y ascender a un puesto en el que, para el cual quizás determinamos algunas carencias a nivel de capacitación que se pueden cubrir con un plan formativo adecuado, ¿vale? Esas pueden ser distintas necesidades. O sea, la fuente de identificación de distintas necesidades formativas. Estas necesidades formativas pueden verse identificadas en una matriz de responsabilidades. Ahora luego os pondré ejemplos de todos estos documentos que os estoy comentando, en la descripción de los puestos, en matrices a lo mejor de polivalencia de los puestos de trabajo, y pueden plasmarse o plasmarse o desarrollarse a través de programas de formación, ¿vale? Que además deben de ser evaluados posteriormente. Con lo cual, en esta pequeña secuencia tenemos de alguna manera los requisitos de lo que sería la parte de recursos humanos, ¿vale? E incluso los, por así decirlo, documentos o los soportes en los que los podemos basar. Primero, la capacitación del personal, que podemos hacer con una descripción de puestos. Después, la competencia de las personas que van a ocupar esos puestos, que pueden estar, por ejemplo, en los currículums o en las fichas de personal de esas personas. La detección de necesidades formativas tras el cruce de esta información directamente o a través de matrices de responsabilidades o de polivalencia. La programación de esa formación en programas formativos, pues a corto o a largo plazo, según las necesidades que tenga la organización de formar a ese personal. Y por último, la evaluación de esa formación para determinar si es eficaz. ¿Y si no es eficaz, qué? Pues si no es eficaz, deberemos de complementarla o volverla a desarrollar intentando cubrir las carencias que no la han hecho eficaz en esta ocasión. Pues no ha sido eficaz porque ha sido excesivamente teórica, porque los asistentes no han comprendido la terminología, porque los trabajadores no han estado pendientes del curso y lo han hecho pues de forma poco rigurosa y por lo tanto luego no han sabido, es decir, podemos evaluar si ha sido eficaz o no y en base a qué, y si no lo ha sido, pues volverla a gestionar para así de alguna forma pues llevarla a cabo, o sea, conseguir que sea eficaz. Al fin y al cabo, la evaluación, el motivante que tiene es que los cursos realmente o la formación que se dé, al final, capacite al personal para llevar a cabo su puesto de forma eficaz, con lo cual, si no conseguimos ese objetivo, pues tendremos que volver a iniciar el proceso y a capacitar con nueva formación a nuestros trabajadores. Vale. Y una vez que hemos visto la parte de formación, el punto 7.1, 7.2 y 7.3, y tenemos ya claro la parte de formación, si queréis luego vemos algunos ejemplos o vamos a verlos ahora. Yo creo que puede ser más interesante. Antes de empezar con el punto de comunicación, voy a poneros algunos ejemplos, ¿vale? De documentos de los que hemos hablado. Por ejemplo, a ver, tengo aquí. Mirar, por ejemplo, a ver. Aquí tenéis una, si me permite pasarlo, ¿vale? Un ejemplo de ficha de capacitación del personal. Es muy completo, ¿eh? No tienen por qué desarrollarse de esta manera, ¿vale? Este sería el segundo paso. Tenemos aquí un poco la información que se pide, ¿vale? Al trabajador para poder determinar si él mismo es competente o no para
para ocupar un determinado puesto de... Este es el de procedimiento, no. De trabajo. El primer paso, es que no tengo aquí ningún ejemplo, sería el definir, a ver si encuentro alguno y os lo paso, primero las competencias del puesto. Voy a poner también un pequeño ejemplo de plantilla en la que vamos a definir las competencias en base a lo que consideramos que puede necesitar, mirar, por ejemplo, en una tabla para que veáis un formato bastante, ¿vale? Bastante práctico. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de descripción de puesto de trabajo y aquí lo que hacemos es describir por cada uno de los puestos, ¿vale? En este caso, sus funciones, su dependencia, a quién pueden sustituir o no, ¿vale? Es decir, incluso vamos a hablar, y así lo vemos un poquito mejor, de posibles funciones, responsabilidad, dependencia, sustitución o no, de a quién puede funcionar esa capacitación que le estamos pidiendo y esa capacitación cómo se concreta. A través de formación reglada, aquí por ejemplo estableceríamos pues desde la ESO, bachillerato, podemos no requerir formación reglada porque el puesto no lo requiera y lo único que necesite nuestro puesto sea otro tipo de formación, ¿vale? Formación a lo mejor adquirida por cursos específicos de seguridad y salud, pues el curso de 50 horas o cursos de trabajo específicos. Otra formación requerida, que puede ser incluso formación interna por parte de la organización, la formación de acogida o formación no sé, pensemos en idiomas o formación en algún programa de gestión específico. La experiencia que pedimos, a lo mejor incluso hay puestos en los que prima más la experiencia que tiene el trabajador que la propia formación académica u otra, porque la formación siempre se la podemos dar. Habilidades e incluso características, aquí podemos pedir desde, no sé, por ejemplo, la capacidad de coordinar equipos de trabajo, de trabajar con responsabilidad, incluso características como la disponibilidad de otra formación como puede ser carnet de conducir o movilidad, ¿vale? Posibilidad de movilidad porque puede que tenga que desarrollar su trabajo en distintas ubicaciones o en distintos partes y que necesite tener capacidad para desplazarse a trabajar una semana fuera de Comunidad Valenciana, por ejemplo, y eso lo tenemos que definir a priori porque van a ser características que van a marcar el puesto de trabajo. Y una vez que tenemos definida esta formación, ¿vale? Capacitamos a la persona en función a sus características. Esta es una ficha bastante completa, ¿vale? Datos personales, datos de internet, buscamos. Pero bueno, lo que nos interesa es un poco, de alguna manera, su formación previa, si tiene titulación o alguna especialidad o no la tiene, su experiencia, ¿vale? En otras organizaciones o incluso en nuestra propia organización, porque puede que lo que estemos haciendo sea cambiar de puesto de trabajo, ¿vale? Y luego ya pues en esta ficha lo vamos a utilizar para seguir capacitando a nuestro personal e incluyendo información sobre su desarrollo laboral en nuestra organización. Puestos ocupados en la empresa, ¿vale? Capacidad para desarrollar habilidades específicas y luego formación y adiestramiento que va recibiendo en nuestra organización y que también lo hacen que esté capacitado para al trabajador o a la trabajadora para desarrollar su trabajo de forma competente, ¿vale? Aquí podemos incluir incluso algún otro, os voy a enseñar algún otro registro, como por ejemplo pueden ser, hemos visto, esta la hemos visto, a ver, la tabla de cualificación, o por ejemplo una tabla de polivalencias, ¿vale? En la que de alguna manera pues cruzamos, ¿vale? Lo que hacemos es cruzar los distintos puestos de trabajo con
lo que serían sus responsabilidades, ¿vale? Es decir, cruzamos de alguna forma al trabajador con el puesto que ocupa y las funciones que pueden desarrollar en ese puesto. Si lo ocupa, lo puede cubrir o lo puede supervisar, por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos la posibilidad de ver qué capacidad tiene nuestro personal o qué movilidad interna tenemos y qué capacidad tanto de supervisión como de cubrir determinados puestos, ¿vale? Aquí son ejemplos de documentos que podemos utilizar, ¿vale? Ahora os comento algún otro, para capacitar al personal. Luego os pasaré yo ejemplos al respecto también, junto con la presentación que os paso y el link de la reunión, para que tengáis allí algún ejemplo de posibles formatos y como tales, dentro de lo que es la implantación, también os facilitaremos formatos específicos para tanto definir la capacitación del personal como definir luego posteriormente sus competencias y establecer incluso su formación, ¿vale? Los planes de formación, me he metido en la tercera sesión, sus planes de formación. Mirad, por ejemplo, os vamos a facilitar una ficha similar a esta, ¿vale? La que hemos visto de capacitación, por ejemplo, también la tabla de competencias, el modelo de descripción de puesto de trabajo. Uy, qué pequeñito se ve. Esperaros, es que estoy trabajando. Ahí, ¿vale? En la que denominamos el puesto, de quién depende, a quién puede sustituir. Es similar a la tabla, pero también podemos hacerlo en una ficha, formación reglada, no reglada, habilidades y demás. Y, por ejemplo, también utilizar formatos como puede ser el plan de formación para registrar, y aquí os pongo también un ejemplo, para detectar necesidades de formación, ¿vale? Para planificar esas actividades de formación e incluso para evaluar esas necesidades de formación. Les pasaremos también todos estos formatos para que dispongáis de ellos. Vale. Y visto un poco también la parte de formación y sus registros, vamos a ver ahora la parte de comunicación, ¿vale? Esto es lo que nos pide la norma con respecto a comunicación, ¿vale? Dentro y fuera de la organización. Para 45001, por la necesidad de participación de los trabajadores, es muy importante la participación interna, ¿vale? Y por lo tanto la comunicación interna, pero también lo es la comunicación y de alguna manera interacción con el exterior. Y veremos cómo nos lo pide de alguna forma ISO 45001. Lo primero que nos dice en el apartado 741, ¿vale? de la norma es que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo qué comunicar, cuándo comunicarlo y a quién comunicarlo. Internamente, entre los diversos niveles y funciones de la organización, entre contratistas y visitas en el lugar de trabajo y entre cualquier otra parte interesada que pueda afectar, tal y como definimos en el punto de partes interesadas, a la organización. ¿Estáis? A ver, ¿estamos en la sesión? Sí. Vale. Es que se me había ido la pantalla y digo, ostras, no sé si estamos conectados. Sí. ¿Vale? De acuerdo, es un poco lo que pide. ¿Y cómo comunicarlo? Si os dais cuenta, lo que nos está pidiendo es qué, cuándo, quién y cómo, textualmente la norma, nos pide un proceso o un procedimiento o un plan de comunicación, ¿vale? Tanto interno como externo. ¿Ve cómo lo desarrollamos? ¿Vale? Pues una manera es que demos la relevancia a la comunicación que debe de tener en nuestra acción, ¿vale? Y por lo tanto la gestionemos.
establezcamos tantos canales como la tipología, como la frecuencia y recursos necesarios para llevar a cabo la comunicación interna y externa de nuestra organización. Además, nos dice que para ello tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos, que son, por ejemplo, aspectos, de diversidad, género, idioma, cultura, alfabetización, ¿vale? Son elementos que tenemos que tener en cuenta al considerar las necesidades de comunicación, asegurarnos de que se consideren los puntos de vista de partes interesadas, porque de hecho una de las líneas en las que tenemos que trabajar es también la comunicación a partes interesadas. Si os acordáis, cuando identificamos partes interesadas, en el apartado de contexto establecimos que debemos de identificar sus necesidades y sus expectativas y determinar cuáles de ellas asumimos para que sean requisitos. Pues para identificar esas necesidades y esas expectativas tenemos que establecer vías de comunicación con esas partes interesadas. Entonces, en este apartado vamos a definir pues, cómo nos comunicamos con cada una de esas partes y de qué manera pues adquirimos la información relevante en ambos sentidos, tanto de esas partes interesadas hacia nosotros como de la organización hacia esas partes interesadas. Y al establecer estos procesos de comunicación debemos de tener en cuenta requisitos legales y otros requisitos, tanto por lo que hemos comentado, perdón, de partes interesadas, entre las que se incluyen, por ejemplo, las administraciones y sus requisitos legales, ¿vale? Tener en cuenta esos requisitos para establecer nuestro plan de comunicación y además asegurar que la información debe de ser coherente y fiable. Es decir, que nuestro sistema de comunicación no se realiza de forma aleatoria, comunicamos cualquier información, no la contrastamos, no la gestionamos de forma coherente. De ahí la necesidad, que ya hemos comentado, de establecer un plan de comunicación. Es decir, un plan que contemple las comunicaciones mínimas o periódicas que la organización desea hacer, los canales de comunicación a través de los que las desea hacer y de los que le va a permitir también recibir comunicación, los interlocutores, y de ahí, de alguna manera, ¿vale?, la necesidad también de que la organización establezca recursos, de nuevo, ¿vale?, para llevar a cabo todo este proceso de comunicación. En este plan de comunicación vamos a identificar de nuevo los recursos necesarios para poder llevar a cabo bien este proceso, ya que es fundamental, ¿vale?, para estas comunicaciones. Y además la organización debe no solo, vamos a entender, y ahora veremos un poco lo que es el proceso de comunicación, que el proceso de comunicación es un proceso bidireccional, es decir, que no solo va en un sentido, no sirve únicamente para comunicarnos con trabajadores y otras partes interesadas, sino también para recibir comunicación. Y por lo tanto la norma establece que se debe de comunicar también o responder a aquellas comunicaciones pertinentes que lleguen al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y si os dais cuenta, ya hemos utilizado en 2 ocasiones la norma, la palabra pertinente, ¿vale? Tanto a la hora aquí de responder a las... A ver, ¿qué los poníamos? No, en este. Vale, a responder a las comunicaciones, como cuando en el punto 741 establece que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para las comunicaciones internas y externas pertinentes, ¿vale? Nos quedamos por ahora con la necesidad de que la comunicación debe tener en cuenta la pertinencia, ¿vale? Y ahora veremos cómo la determinamos. La comunicación empresarial es un valor estratégico, ¿vale? Quiere decir, no es algo novedoso en seguridad y salud, muy importante, pero ya tenemos seguramente en nuestras organizaciones, y vuelvo de nuevo en los sistemas que ya estén integrados, nuestras vías de comunicación y nuestros requisitos de comunicación definidos, porque la comunicación también es un requisito en 9000 y en 14000, ¿vale? Pero en el caso de 45001 es muy relevante y sobre todo con un receptor o
o en base a un partícipe fundamental que son los trabajadores, ¿vale? Vamos a establecer líneas de comunicación con todas nuestras partes interesadas y en todos los sentidos, pero la vía de comunicación, por así decirlo, con los trabajadores es muy relevante. Además, tenemos la suerte de que en los últimos tiempos las vías de comunicación se han incrementado, se han de alguna manera diversificado y además están siendo como mucho más operativas. De hecho, pues por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, nuestras vías de comunicación han pasado a ser mucho más digitales y mucho más no presenciales, por así decirlo, que pueden ser un factor pues muy interesante para la organización de cara a agilizar y a sistematizar las vías de comunicación, pero no tienen que dejar de tener en cuenta que las vías de comunicación directas, orales, a través de reuniones, a través de formación presencial también o a través de la comunicación directa entre departamentos, sigue siendo también interesante y relevante y se tiene que tener en cuenta, ¿vale? En lo que sería nuestro sistema de comunicación, y tal y como nos lo pide la norma, pues tenemos que tener en cuenta pues, una serie de características. Esto es muy básico, un poco el emisor y el receptor de la comunicación, que no siempre son los mismos, quiere decir, la organización puede ser emisor en un caso y el trabajador lo mismo, puede ser emisor en unos casos y receptor en otros, el mensaje que se va a enviar, de ahí la importancia que hace la norma cuando hace referencia a que la información debe de ser eficaz, veraz y útil. El código, es decir, qué tipo de sistema de comunicación, sí, pues el oral, el escrito, imágenes, vamos a utilizar como el canal, la situación o incluso el ruido que puede afectar o las interferencias que podemos tener en nuestra comunicación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ya hemos comentado, es que es bidireccional y 45001 lo solicita así, es decir, porque habla de comunicaciones internas y externas y en un sentido y en otro, con lo cual tenemos que diferenciar lógicamente entre lo que es información y lo que es comunicación. La información sí que es unidireccional y no requiere una contestación explícita como tal. Yo puedo informar a mis trabajadores de horarios, de acontecimientos, de la necesidad o no de uso de determinados EPIs o del cumplimiento de determinadas directrices, sin esperar más respuesta que el cumplimiento estricto de esas, o simplemente informar de posibilidades como puede ser la participación en un curso o, la información es simplemente en una vía, también es necesaria, pero no requiere de contestación y puedo utilizar los canales que considere, pero la comunicación sí que es cierto que puede ser en ambos sentidos y para la cual sí que podemos solicitar comunicación. Cuanto menos de recepción, es decir, si yo comunico algo, quiero que como mínimo el receptor me confirme que lo ha recibido, ¿vale? O además puede ser a través de la solicitud de una actuación concreta al respecto. No solo la recepción, sino una contestación o una actuación en consecuencia a esa comunicación, ¿vale? Eso ya es en función de que comuniquemos. Por ejemplo, pues no es lo mismo si comunicamos que a partir del día tal pues no se podrá utilizar determinado equipo y tendrá que utilizarse otro, ¿vale? Como consecuencia el receptor debe de recibir esa comunicación, seguramente por la importancia del comunicado, contestar que se entiende, se comprende y se ha recibido y luego, a partir del día que la comunicación transmite, actuar tal y cual indica la comunicación, ¿vale? Si son medidas de seguridad o eso, o por ejemplo hay comunicaciones que establecen pues debe de comunicarse con su supervisor, al principio pueden ser informativas, ¿vale? Para cualquier tipo de incidente o al respecto de cualquier incidente o accidente y demás. Y en el caso en el que se den estas comunicaciones de incidentes o accidentes, sí que deben de tener una trazabilidad, una contestación, una investigación y demás.
¿vale? Es decir, las comunicaciones deben de tener definido muy bien su contenido, su receptor, su tipología y de alguna manera veremos incluso pues su tipo de registro o base en la que se sustentan. Actualmente, por ejemplo, hay muchos soportes digitales en los que podemos transmitir información. Por ejemplo, se están dando como válidos los grupos en los que transmitimos información, por ejemplo, pues a través de grupos internos de Telegram, de WhatsApp, en los que directamente no solo informamos a lo mejor del trabajo, de novedades, sino incluso de directrices de temas de seguridad y salud que se deben de tener en cuenta, o transmitimos incluso documentos que deben de leerse. Sí que es cierto que tenemos que intentar que todos los medios que utilicemos sean lo más operativos posibles y que además dejen constancia de alguna manera de lo que estamos comunicando para poder recuperarlo, para poder consultarlo de alguna forma o para poder demostrarlo de cara a saber qué estamos comunicando y cuándo lo hemos hecho. ¿Vale? Pero son totalmente válidos, es decir, no tiene por qué estar todo plasmado en un papel o no tiene que ir todo por vía, por así decirlo, institucional, sino que podemos utilizar alternativas de comunicación que, siendo operativas, ¿vale?, puedan ser mucho más ágiles, mucho más visuales, mucho más prácticas a la hora de llevar a cabo comunicación, ¿vale? Y que además permitan un feedback, ¿vale? Es decir, en los grupos pues podemos pedirles, por favor, pues os transmito unas directrices, confirmarme por el grupo que las entendéis o que a lo mejor un ok por parte de los trabajadores es suficiente para verificar. Luego ya ahí está la concienciación de cada trabajador de que realmente ponga el ok porque lo ha leído o no. Es decir, la implicación de cada trabajador en esa vía de comunicación y sobre todo en lo que puede repercutir si están comunicándole, por ejemplo, normas de trabajo o de seguridad y salud, pues ya es algo con lo que tenemos que trabajar y que tenemos que intentar fomentar. Pero sí que es cierto que hasta cierto punto pues nuestra comunicación debe de asegurar eso, que comunicamos para que el trabajador o para que otras partes interesadas, ¿vale?, sean conscientes de lo que les estamos informando. Por ejemplo, no se nos ocurriría, porque además no está establecido así, comunicar nada a una administración si no tenemos por medio un registro de entrada o telemático o presencial, como era habitualmente, de la documentación que le estamos transmitiendo, porque si no, esa comunicación realmente a nivel oficial no tiene validez, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que llevar a cabo es pues, un pequeño análisis en nuestro plan de comunicación en el que, dependiendo del tipo de comunicación que vayamos a hacer, establezcamos el método, el formato, el canal más adecuado para que la misma cumpla con su finalidad, que es o informar a la administración, o contestar un requerimiento, o informar a los trabajadores, o coordinar actividades empresariales con las subcontratas, todo aquello que nuestro sistema considere como comunicación en su desarrollo. ¿Ves? De hecho, pues los formatos pueden ser orales, por correo certificado, ordinario, fax, y ya os digo, cada vez más por otras vías telemáticas que pueden ser muy útiles. Sí que es cierto que para definir ese plan de comunicación, y depende del tipo de comunicación que vayamos a hacer en este plan que hemos definido, o este protocolo o este procedimiento, pues es interesante que identifiquemos pues, la frecuencia para según qué comunicaciones. Hay comunicaciones que serán puntuales con un motivo concreto y ya está, y no se vuelvan a hacer. Hay comunicaciones que a lo mejor establezcamos que se hacen de forma periódica, pues por ejemplo, refrescar información con respecto a temas delicados o temas relevantes en seguridad y salud. O, por ejemplo, pues información del sistema que debemos de comunicar periódicamente, pues nuestros objetivos, nuestros riesgos, ¿vale?, a los trabajadores. Es decir, puede que nuestro plan incluya comunicaciones periódicas, pues cada vez que se revisen las evaluaciones de riesgos tenemos que comunicarlas a los trabajadores y dejar constancia de dicha comunicación. O, por ejemplo, cada vez que definimos
la política de nuestra organización debe de comunicarse a todos los trabajadores y podemos comunicarla inicialmente y luego refrescarla periódicamente o al menos refrescar donde la tienen disponible, ¿vale? Es decir, el origen y el contenido, ¿vale? Es para nuestro plan de comunicación, ¿vale? Además de todo lo que hemos comentado acerca de lo que es el proceso de comunicación, 45001 hace un par de salvedades hablando de comunicación o pidiendo, exigiendo una serie de requisitos acerca de la comunicación interna y la comunicación externa en sus apartados 742 y 743 correspondientes. O sea, una vez que tenemos bien definida nuestra comunicación, pues volvemos de alguna manera a la norma nos establece que se debe de comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios, y asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Los canales de comunicación internos deben de estar definidos para que la comunicación sea fluida, sea eficaz y contemple, por así decirlo, todos los niveles de la organización, ¿vale? No nos vale, nos tendremos que adecuar a cada uno de los niveles pues el canal y el tipo de información que debemos de transmitir. Pues a lo mejor no es lo mismo cómo comunicamos al personal que está a pie de obra, pues que quizá lo hacemos pues a través de carteles en la obra, a través del jefe de obra y las reuniones y pequeñas reuniones periódicas, o incluso pues a través de grupos de WhatsApp, o por ejemplo el personal a lo mejor que tenemos en oficinas con el cual nos podemos comunicar a través de correo electrónico o a través de reuniones en la propia oficina o a través de alguna red interna de comunicación. También podemos utilizar cartelística en las oficinas y demás, ¿vale? Pero sí que es cierto que todos los niveles de la organización, incluso, claro, la dirección, debe de tener sus vías, sus canales de comunicación y recibir las comunicaciones pertinentes, ¿vale? Veremos esa pertinencia en función de lo que se establezca para cada nivel, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que sería la comunicación externa, el requisito de comunicación externa, que también es bastante general, pero en el cual se establece que la organización debe de comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según se establecen los procesos de comunicación de la propia organización. Es decir, aquí la norma lo que pide es, por un lado, que existan los niveles de los canales de comunicación necesarios con el exterior, pero que además, si la organización considera oportuno transmitir externamente información de su sistema de seguridad y salud, puede hacerlo en la medida en la que lo considere oportuno. Es decir, pues por ejemplo, externamente puede informar pues, de que no ha tenido accidentes laborales en un periodo determinado y utilizarlo como información beneficiosa de su sistema, pues en su página web, cuando hable de su sistema de gestión o de su certificación o de la importancia que para la organización tienen los trabajadores, incluso comunicar externamente pues que se dispone de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que el mismo contribuye a reducir o a eliminar los accidentes en la organización, y todo ello pues lo podemos decidir comunicarlo o no, en la medida en la que lo creamos oportuno, ¿vale? Aquí la norma no establece que tengamos que necesaria y obligatoriamente realizar comunicaciones externas periódicas, no hay que mantener, pero sí que podemos establecer, definir la comunicación que externamente queremos realizar de nuestro sistema. Habrá comunicación bidireccional con algunas partes interesadas que sí que sea continua, quizás administración, nuestro servicio de prevención ajeno, en este caso si es ajeno, si es propio pues él estará dentro de las comunicaciones internas, pues la mutua, clientes en los que podamos trabajar con los que
haya que coordinar actividades empresariales o proveedores y subcontratas que vengan a trabajar a nuestras instalaciones, pero además de esa comunicación externa continua y reglada por nuestro plan de comunicación, podemos establecer incluso comunicaciones puntuales que dentro de nuestra estrategia de comunicación consideremos oportunas y relevantes para dar a conocer pues, aspectos de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. O podemos determinar que no y que no queremos informar externamente de nada relacionado con él. Puede ser una buena herramienta de marketing el utilizar esa herramienta, pero puede que no nos sea necesaria y que por lo tanto no la requiramos. ¿Vale? La norma nos dice que sea nuestro propio sistema el que establezca esa necesidad. Aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos, por ejemplo, de comunicación interna, pues reuniones regulares. Ahora, por ejemplo, se está utilizando mucho lo que sería en muchos sistemas de gestión se están implementando los sistemas Lean, ¿vale? Que establece la necesidad de una comunicación continua a los trabajadores a través de reuniones o las TOPS que se denominan y que esas TOPS de alguna manera regulan esa comunicación constante en los departamentos, entre departamentos y en los distintos niveles organizativos de una entidad y que no tienen por qué ser, pueden ser cortitas, o sea, no tienen por qué ser reuniones largas, ni extensas, ni siquiera intensas, sino reuniones informativas, cortas, como muy organizadas y definidas, de manera que lo que hacen sea agilizar el proceso de comunicación y la eficacia del mismo, boletines internos, tablones de anuncios, intranets, ¿vale? O redes internas de comunicación, pero siempre teniendo en cuenta que, pues eso, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace referencia a que el empresario debe de formar e informar a los trabajadores con respecto a tres temas, ¿vale? A los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, a las medidas y actividades de prevención y a las medidas a adoptar en materia de primeros auxilios. Con lo cual, esa información que debe de dar la organización a los trabajadores la podemos enmarcar dentro de nuestro programa o nuestro plan de comunicación interno y llevarlo a cabo de forma periódica o con los medios definidos y de forma, por así decirlo, sistematizada y rigurosa en cumplimiento de la ley y enmarcado dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Vale? Este requisito legal lo habríamos identificado en la parte de requisitos legales de la organización y lo podríamos gestionar a través del punto de comunicación interna de la organización, para que veáis un poco también la interacción entre los distintos puntos y con respecto a temas legales. Charlas y demás. A ver. Vale, aquí tenemos, pues eso, distintos elementos de comunicación internos, blogs, correos, la web, publicaciones internas, reuniones, LinkedIn, ¿vale? Y luego, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de comunicaciones externas. Pues, por ejemplo, desde informes anuales o las memorias corporativas de la organización, puede ser un elemento de comunicación externa, en el que incluyamos, información acerca de la seguridad y salud en el trabajo, boletines informativos internos de la organización, reuniones, asambleas o comités externos, sitios web, pueden ser incluso webs propias de la organización o la web de la organización que la utilizamos como herramienta de comunicación, redes sociales, pues el LinkedIn, el Facebook, el Twitter en nuestra organización. Y luego, por ejemplo, tenemos incluso otras que están reguladas, ¿vale? Como las comunicaciones de accidentes de trabajo a través del sistema Delta o las comunicaciones de accidentes a la mutua o al servicio de prevención, ¿vale? Entre unos y otros tenemos todas las comunicaciones pertinentes. 2 segundos y continúo enseguida.
Disculpad, seguimos. Hemos visto ya distintos elementos de comunicación externa también y de comunicación interna y lo que de alguna manera estamos haciendo es definir lo que es la estrategia de nuestra organización en materia de comunicación. Podemos, en ese plan de comunicación que hemos comentado desde el principio, pues definir una serie de objetivos, responsabilidades, medios, agentes, o estudiar incluso la información que queremos comunicar al receptor y de alguna manera tanto interno como externo. ¿De acuerdo? Aquí al fin y al cabo lo que estamos hablando es de lo que antes habitualmente conocíamos como una especie de procedimiento de comunicación, pero que no tiene por qué ser un procedimiento al uso como tal, sino que en este punto podemos encontrar una estrategia de comunicación o un plan de comunicación que cumpla con los requisitos de nuestra norma y que además nos ayude a, de alguna manera, pues agilizar y dar eficacia a nuestro sistema de gestión. ¿Vale? Como ya sabéis, las nuevas normas o las últimas ediciones de las normas ya no piden como tal procedimientos al uso, sino que piden métodos de trabajo y en la parte de comunicación un buen método es establecer una estrategia comunicativa que permita, por una parte, cumplir a la organización con todos los requisitos de 45.001 que hemos visto de comunicación interna y externa, ¿vale? En los ámbitos relevantes, pero que además también pues, permita a la organización favorecer o aprovechar, ¿vale?, todas las ventajas que esto le suministra a nivel interno e incluso como estrategia de marketing lo que le puede suministrar externamente, ¿vale?, a nivel de posicionamiento, de comunicación y de interacción con todas aquellas partes interesadas, tanto externas como internas de la organización. Ventajas de este plan de comunicación. Pues responde a la demanda de información de agentes interesados. Primero, de alguna manera, la necesidad de estar comunicado con los distintos agentes que nos piden tanto los sistemas de gestión, ¿vale?, en temas de calidad, medio ambiente y seguridad, como incluso la sociedad a través de la administración, a través de la información que tenemos que dar a nuestros clientes, las interacciones que tenemos con nuestros proveedores, ¿vale? Responde de alguna manera a la necesidad de comunicarnos en el contexto, ¿vale?, en el que estamos desarrollando nuestra actividad. Para, por una parte, tener una buena conexión con el resto de partes interesadas y por otra parte, por ejemplo, pues mejorar tanto la reputación como la presencia o la situación de nuestra organización en ese contexto, ¿vale? Demuestra una actitud proactiva ante problemas, es decir, cuanto más comunicamos, más informamos, es decir, que no... La comunicación favorece mucho la transparencia en las organizaciones, es decir, las cosas ocurren, los acontecimientos se desarrollan de una manera y hasta cierto punto hay la necesidad de que los miembros de la organización conozcan ese desarrollo. Por lo tanto, pues la comunicación es una de las vías que favorece la transparencia en muchos ámbitos. Y esa transparencia, ¿vale?, en la mayoría de casos, pues también deriva o favorece un trabajo más implicado, más concienciado y mucho más proactivo en la organización. Pues esa actitud, de alguna manera, pues refuerza el compromiso de la organización y de alguna manera pues reduce el tipo de repercusión en la salud y seguridad que pueden tener determinados accidentes o determinadas situaciones anómalas en la organización. Mejora las exigencias de los clientes, de proveedores, de las partes interesadas internas, abre nuevas oportunidades de negocio, mejora a nivel interno la comunicación y la imagen. Inconvenientes, porque sí que es cierto que tenemos que planificar hasta cierto punto, establecer canales, gestionar también tanto esa comunicación como la información que transmitimos en esas comunicaciones.
pues puede realizarse, o sea, que implica cierta planificación y programación que establece tiempo y requiere pues, medios, ¿vale? Pero es que yo creo que hoy en día en cualquier organización es fundamental tener una buena comunicación entre departamentos, entre trabajadores, con los agentes externos, porque de hecho nos basamos un poco en relaciones mutuamente beneficiosas y colaboradoras y por lo tanto la comunicación es fundamental. Con lo cual, el invertir, entre comillas, tiempo y recursos en la comunicación al final es muy útil y eficaz para las organizaciones. En las empresas en las que yo trabajo con redes de comunicación, ya sean reuniones periódicas o charlas o redes, y en las que la gente se considera que está informada de alguna manera y es partícipe de el propio sistema, yo creo que la implicación es mucho mejor. Cuando a lo mejor estás implantando un sistema o estás manteniendo un sistema y el personal conoce, o sea, es informado únicamente cuando tienen que estrictamente cumplir algo o participar en algo, pero no de forma continua, pues su implicación es menor, porque parece que es que solo se nos informa cuando tenemos que arrimar el hombro, por así decirlo. Pues el mantener un proceso de comunicación continua es muy importante también en esta línea de participación que estamos solicitando, tanto a nivel interno como en la colaboración externa, ¿vale? Y con esto hemos visto un poquito también el requisito de comunicación de 45001, ¿vale? Y si queréis, hacemos como antes un pequeño intervalo y os enseño, por ejemplo, un posible registro de comunicaciones, ¿vale? Aquí podemos registrar de alguna manera, podemos llevar estos son distintos elementos que podemos utilizar, ¿vale? Para registrar de alguna manera las comunicaciones que vamos teniendo, quién las recibe, qué tipo de comunicación es, cómo se trabaja, qué decisiones implican al respecto. O a ver si tengo incluso un plan de comunicación. A ver. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, un plan de comunicación muy básico, ¿vale? De un sistema de gestión, ¿vale? A llevar a cabo en temas de seguridad y salud, cumpliendo con lo que pide estrictamente la norma, el qué, cuándo, a quién y cómo se va a comunicar la empresa. Pues, por ejemplo, la política de seguridad y salud continuamente a todo el personal a través de charlas y a clientes, proveedores y otras partes interesadas, pues a través de la web. El alcance del sistema, pues lo mismo, continuamente a todo el personal con charlas y a clientes y demás por web. Programa de objetivos, este será anualmente a todo el personal y a través de charlas y tablones de anuncios. Los indicadores lo mismo, los incidentes anualmente a todo el personal a través de charlas, ¿vale? Las buenas prácticas continuamente. Aquí definimos un poco cambios en el sistema, requisitos de seguridad y salud, criterios de resultados de evaluaciones de proveedores. Esto, por ejemplo, son toda la política de comunicación, en este caso interna. Luego deberíamos incluso también, y externa en algunos casos, definir a lo mejor comunicaciones y redes de comunicación con otras partes interesadas. Pues, por ejemplo, ¿cómo vamos a formalizar nuestras comunicaciones con la mutua? O cómo vamos a desarrollar la coordinación las comunicaciones de coordinación de actividades. Pues lo vamos a gestionar todo a través de una plataforma con la que vamos a trabajar y en la que va a quedar registrado todo el feedback de comunicación con las subcontratas con las que coordinamos actividades empresariales. Yo defino de alguna manera mis vías de comunicación y planifico de alguna forma cómo voy a llevarlas a cabo. ¿De acuerdo? No sé si he perdido o no. Vale, no. Tenemos aquí.
Y todo eso en pro de lo que comentábamos de llevar a cabo una comunicación fluida y eficaz en la organización. Sí que es cierto que aquí cada organización tiene que definir de qué medios dispone y cuál es la metodología más adecuada. Vale. Y vamos ya a entrar con el último punto del apartado de requisitos de apoyo de 45.001. ¿Vale? Esta es una parte un poco más, no más ardua, sino que forma también parte, es un elemento de apoyo como el tema de la formación del personal o la parte de comunicación entre el personal, de apoyo al sistema, ¿vale? Que históricamente pues, era un poquito más complicado y se ha simplificado bastante, pero que sigue siendo relevante. Cuando hablábamos de todos estos requisitos de comunicación y hablábamos de la necesidad de registrar las comunicaciones o de registrar la formación o de establecer métodos para planificar la comunicación con planes, con protocolos, pues todo eso se traduce al final en documentos que van a integrar nuestro sistema, que ya integran nuestros sistemas de gestión de calidad o de medio ambiente y que van a integrar también nuestro sistema de seguridad y salud. Es decir, nuestro sistema va a generar una serie de documentos que tenemos que controlar y que gestionar, porque así además nos lo pide la norma. La norma nos pide que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale?, contemple o incluya de alguna manera toda la información documentada que requiere la propia norma, ¿vale? La propia 45.001. Por ejemplo, cuando hablaba de documentar la capacitación del personal o cuando hablamos de documentar el contexto o responsabilidades en un organigrama o los objetivos del sistema, o cuando hablábamos por ejemplo, pues, no sé, pues objetivos, vale, la política de la organización también es un documento, el alcance de la organización también es otro documento, la evaluación de riesgos, todo eso son documentos que al fin y al cabo tiene que controlar nuestro sistema. Documentos e incluso metodologías para llegar a esos documentos. Pues aquí la norma lo que nos pide es que por un lado contemplemos entre la información del sistema esos documentos, ¿vale?, exigidos por la norma, así como cualquier otra información documental que aunque no sea exigida por la norma, nosotros consideremos necesaria y oportuna, ¿vale?, para la implantación de nuestro sistema de gestión. Es decir, si nosotros consideramos, por ejemplo, vamos a incluir dentro de nuestro sistema, pues a lo mejor todo el plan de prevención, ¿vale?, que definimos con el servicio de prevención, o aquellos otros documentos que verifiquen el cumplimiento de los requisitos de nuestra norma. Por ejemplo, cuando hablábamos de formación, la norma no hace referencia como tal a certificados de formación, hace referencia a aquellos elementos necesarios para verificar la capacitación del personal. Pero si yo creo que para esa verificación de la capacitación del personal necesito como evidencias los certificados de formación o los listados de asistencia a los cursos, ¿vale?, pues los incluiré como documentación de mi sistema y los controlaré tal cual establezca mi sistema de gestión, porque son evidencias de la formación de mis trabajadores, ¿vale? Al respecto, ¿vale?, la norma también nos dice que el sistema documental que establezcamos pues será en función del tamaño, del tipo de actividad que haga nuestra organización, de las necesidades de demostrar el cumplimiento de requisitos legales, complejidad de actuaciones o competencia de los trabajadores, ¿vale? Es decir, no hay un sistema estándar ni una carga documental mayor o menor o definida. Nosotros tenemos que adaptar nuestra información documentada y nuestro sistema documental a las necesidades de nuestra organización, teniendo siempre en cuenta eso, que como mínimo tienen que estar en nuestra información toda aquella requerida por la norma, lo que hemos comentado de objetivos, responsabilidades, revisión de riesgos y toda aquella que nosotros determinemos. Una de las estructuras más habituales o más tradicional en la documentación del sistema es esta pirámide que veis aquí, que
partía inicialmente de un manual de gestión, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, como marco general para definir tanto el sistema como su organización documental. Pasaba a un segundo nivel, que eran los procedimientos, en los cuales se definen esas sistemáticas que nos pide la norma para el cumplimiento de cada uno de los requisitos, pues esos métodos para formar y capacitar al personal, esos métodos de comunicación, los métodos para evaluar riesgos, pueden plasmarse a través de procedimientos, que al fin y al cabo son la documentación de la sistematización del trabajo, que lo podemos llamar procedimiento, protocolo, guía de trabajo, manual, ¿vale? Son métodos. Y si para estandarizarlos, comunicarlos, tenemos que plasmarlos en un documento, pues lo haremos así. Además, esos procedimientos se pueden complementar con instrucciones, que serían ya documentos mucho más operativos y prácticos que describen paso a paso determinados trabajos por su complejidad, por la necesidad de exactitud al respecto, por la implicación o la peligrosidad que implica desarrollar esos trabajos, pues, por ejemplo, instrucciones de manual de usos de maquinaria o las instrucciones de algunos puestos de trabajo, pues, instrucciones para manipulación de productos químicos, instrucciones para trabajos en altura, para a lo mejor el arranque o para determinada maquinaria. Y luego los registros, que es el documento, de alguna manera, que evidencia que estamos cumpliendo con nuestro sistema de gestión. Es decir, evidencia que cumplimos con los procedimientos o los estándares de trabajo que hemos definido y que cumplimos también con las instrucciones o desarrollos específicos de trabajos establecidos por nuestro trabajo y por la propia norma, ¿vale? Esas evidencias, esos registros pueden ser desde plantillas, ¿vale? Como, pues, por ejemplo, certificados. Los certificados de formación que hemos comentado son los registros que evidencian que el personal ha asistido o ha superado determinado curso. Las evidencias, por ejemplo, de las comunicaciones pueden ser desde una carta hasta una comunicación telemática de la administración o un cartel en el tablón de anuncios. Ese es el registro de la evidencia que, de nuestro proceso de comunicación o de nuestro proceso de formación. ¿Vale? La norma dice que al crear y actualizar esa información tengamos en cuenta una serie de directrices. Y esto es importante, además son similares a las que establecen nuestras otras normas de gestión, es decir, calidad y medio ambiente. También establecen la necesidad de tener información documentada y que ésta se controle, y para eso pues tenemos definidos en otras ocasiones lo que denominamos un poco los procedimientos de control de documentación o de información documentada. Al respecto, la norma nos dice que establezcamos o de alguna manera definamos en cuanto sea apropiado cómo se deben de identificar o describir los documentos, si les colocamos el logo, si tienen un título, la fecha, un código o número de referencia, la paginación, lo que es en sí una estructura documental y el formato en el que se van a basar, ya sea un software, ya sea papel, ya sean gráficos, ¿vale? Y soporte, o papel o electrónico, ¿vale? Fundamentalmente. Y por último, la revisión y aprobación con respecto a su conveniencia y adecuación. Es decir, a partir de cuándo o cómo aprobamos un determinado documento para que entre en vigor. Establecemos una metodología, por ejemplo, de comunicación dentro de nuestra organización, y lo que tenemos que determinar es un poco esa metodología, cómo se crea, en qué documento se crea, cómo se va a actualizar, en qué formato se encuentra y quién la aprueba y a partir de cuándo esa metodología tiene que entrar en vigor. ¿De acuerdo? Todo esto puede ser un procedimiento de gestión documental en el que establecemos, pues eso, qué documentos incluye nuestro sistema y cómo los controlamos. Porque además de estas tres directrices, además del que definamos cómo editamos o cómo creamos los documentos del sistema, también la norma nos pide
o nos establece cómo tenemos que controlarlos. Es decir, yo esos documentos los genero para trabajar con ellos y para que trabajen todos los implicados en esos procesos que estoy definiendo. Con lo cual tendré que establecer también todas las directrices oportunas para que esos documentos estén disponibles y sean idóneos para su uso y acceso allí donde tengan que estar utilizados. Pues, por ejemplo, si yo creo instrucciones de trabajo de determinadas operaciones de riesgo que se llevan a cabo en mis obras o en mis centros de trabajo, pues estas deben de llegar a las personas que van a desarrollar esas actuaciones. Deben de llegarse, debe de establecerse que además las mismas están protegidas y adecuadamente para su uso, tanto a nivel de formato como a nivel de información, ¿vale? Y para eso tengo que establecer las vías de distribución y acceso a la documentación, ¿vale? Oportunas y necesarias para que los lugares de uso o las personas o agentes que deben de usar la información la tengan disponible. Pues puede ser incluso transmitírselas en papel y hacer una distribución en papel de determinadas instrucciones o protocolos o guías o manuales, o incluso colgarlas en plataformas a las que el trabajador pueda tener acceso fácil, como pueden ser pues a lo mejor desde los grupos de WhatsApp hasta apps con las que trabajamos, o un posible ordenador en la caseta de obra en la que están todas las instrucciones de trabajo que pueden consultarse de forma inmediata por los trabajadores, ¿vale? Nosotros tenemos que establecer de alguna manera cuál va a ser el mecanismo más adecuado, más ágil y para el que disponemos de recursos. Porque claro, lo ideal sería a lo mejor pues, que cada trabajador tuviera un equipo en el cual electrónicamente se archivara toda la información y se actualizara e incluso gestionara desde allí, pero no siempre podemos disponer de esos recursos, con lo cual tenemos que adaptarnos, ¿vale? Y en esa adaptación pues incluiremos también todo lo que es el control de la información, ¿vale? Según sea aplicable, la organización debe definir cómo lo distribuye, cómo se tiene acceso a la información, cómo se recupera y cómo se debe de usar, ¿vale? Es decir, pues quizás simplemente eso lo define el colgarlo en una plataforma. Allí accedo, allí lo consulto, a través de la plataforma se distribuye y allí lo uso, ¿vale? Porque además en la misma plataforma o en la misma app relleno los registros. Ahí tengo todo organizado. Cómo lo almaceno, cómo preservo esa información, incluida la legibilidad, ¿vale? Y legibilidad no es solo que la letra sea legible, sino incluso que el idioma en el que se encuentra sea legible por el destinatario. Pues sí que nos estamos encontrando muchas veces problemas de acceso a la información por parte de determinados receptores y de acceso a la información del sistema, no porque no dispongan de ella, sino porque no la comprenden, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor tenemos, y sobre todo en temas de seguridad y salud, tenemos que tener en cuenta que es muy importante el acceso a la información por parte de todos los integrantes, y ese acceso quiere decir pues, que quizás tengo que adaptarlo en el idioma o tengo que establecer otro tipo de mecanismo a través de imágenes, de secuencias, de una imagen más visual o ilustrativa lo que les estoy transmitiendo. Pero claro, no es válida transmitir una instrucción o una directriz en un idioma o con unos conceptos cuyo el receptor no va a entender. El proceso no es correcto y no, aparte de que eso puede implicar no solo una corrección o no en la comunicación y en la documentación, sino problemas más importantes como que el trabajador o el receptor no entienda lo que se le está comunicando y tenga repercusiones en su trabajo o en su seguridad, ¿vale? Control de cambios, conservación y disposición. Bueno, de alguna manera todo aquí lo que pide la norma es que establezcamos un control de la documentación que va a generar nuestro sistema, incluyendo también en esa documentación la externa. Pues, por ejemplo, siempre que sea relevante para el sistema. El certificado de formación del que hemos hablado puede ser emitido internamente o puede que lo haya emitido una entidad externa que nos ha dado la formación.
pero sí que pasa a ser evidencia del sistema y sí que pasa a ser documento del sistema, con lo cual lo tengo también que controlar con la metodología de control documental que yo haya definido. Aquí tenéis ejemplos, por ejemplo, de información documentada, la política, objetivos, los documentos del sistema, organigrama, formación, evaluación de riesgos, y luego tenemos otro tipo de información como puede ser sobre las compras, sobre las auditorías, la evaluación de riesgos, ¿vale? Todo eso es información que tengo que controlar según las directrices que yo establezca. Para el control documental, pues primero puedo tener en cuenta una serie de directrices, por lo que hablábamos de la actualización, la distribución y demás, como son, por ejemplo, pues la identificación tanto de su edición o de su fecha. No hace falta que tengan edición explícita, pero si fecha es relevante cuando creemos documentos, tanto en papel como digitales, la identificación de la entrada en vigor o aprobación, o la paginación del documento, que ahora con los documentos digitales pierde cierta necesidad, porque el orden es el que establece la secuencia del documento, pero en papel sí que puede ser relevante. Y luego, pues, por ejemplo, consejos de cara a elaborar documentos, pues desde que sean concisos, que sean breves, que sean muy visuales, ¿vale? Con una nomenclatura o un vocabulario adaptado al receptor, que describan bien las operaciones y la secuencia, ¿vale? Lenguajes y fórmulas incluso personales si las consideramos oportuno, con formas, en el caso de las instrucciones, por ejemplo, expresiones sencillas y directas, como hacer esto o presionar esto, utilizar incluso diagramas, croquis o esquemas para facilitar tanto la comprensión como la agilidad en la lectura. ¿De acuerdo? Y si queréis aquí al respecto, ¿vale? Os puedo poner algún ejemplo de procedimiento. A ver, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una plantilla de procedimiento. En este, bueno, los había puesto, lo habíamos visto antes. Los procedimientos son más bien documentos para establecer sistemáticas de trabajo. Pues, por ejemplo, cómo llevar a cabo el plan de comunicación o cómo llevar a cabo las actividades formativas, la evaluación de riesgos, procedimientos sobre cómo a lo mejor controlar la documentación, para un poco la redundancia, pero cómo voy a controlar. Y por ejemplo, este es un ejemplo de procedimiento. Aquí defino el nombre, puedo incluir el logo de la empresa, código del documento, aprobación, departamento, y aquí puedo incluir toda la información que quiera. Esto de indicadores puedo incluirlo o no. Puedo utilizar diagramas de flujo, ¿vale? En los que aparezca la secuencia de trabajo que voy a implementar, la descripción de las distintas tareas o los documentos que vaya a generar en este proceso y cómo los voy a archivar, por qué tiempo y en qué soporte. Y las modificaciones, que es uno de los elementos que nos pide el sistema que tengamos en cuenta de cara a las distintas revisiones que vayamos haciendo de los documentos del sistema. Luego, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de procedimiento, ¿vale? Como también muy, si os dais cuenta, ya tendemos a procedimientos como muy escuetos, como muy visuales, muy operativos, ¿vale? Nombre, revisión, fecha, el objeto y el alcance del proceso, del procedimiento, un diagrama o una secuencia de trabajo, y aquí de alguna manera la descripción de los documentos referidos, ¿vale? Y ya está. Y aquí del proceso y de los documentos utilizados. ¿De acuerdo? Es otro ejemplo de procedimiento. Luego tenemos, por ejemplo, para controlar los documentos podemos llevar a cabo listados de documentos, por ejemplo, en vigor o distribución de documentos si la hiciéramos en papel, ¿vale? Y, por ejemplo, nosotros os pasaremos para que dispongáis de modelos, por ejemplo, de... A ver...
de procedimiento, ¿vale? Que es el que hemos visto. En principio nosotros estamos utilizando esta plantilla para lo que es la definición de los procedimientos, ¿vale? Lo único es que luego ya cada uno los adaptaremos en cada organización en función de la información que queramos incluir. Podemos eliminar de aquí los indicadores, podemos incorporar los riesgos, es decir, podemos adaptarlo un poco y hacerlo lo más completo, lo más pues adaptado a cada una de las organizaciones y las necesidades de cada organización, ¿vale? A nivel documental. Yo luego os pasaré todos estos formatos y también los ejemplos que os he ido poniendo de posibles documentos a utilizar, tanto para la parte de formación como para la parte de comunicación y de control documental. ¿De acuerdo? Pues nada, no sé si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario. Hemos cumplido más o menos estrictamente con... No sé si en el chat hay algo más. Creo que no. Pues entonces os emplazo para el próximo día, ¿vale? Que es, no me acuerdo exactamente del número, pero es el viernes que viene, no el siguiente, si no recuerdo mal. Y para hacer lo que es, sería en noviembre ya, sería el día, a ver, es que no tengo el programa, pero creo que está prevista para el 12. ¿Vale? De todas maneras, vosotros sí que tenéis el programa y yo de todas maneras os mando el recordatorio. No sé si con un día antes es suficiente, espero que sí, ¿vale? Y llevaremos ya a cabo la cuarta sesión. Ahora sí, ya como llevamos 3 sesiones y hemos avanzado bastante el sistema, sí que va a proceder ya a ponerse en contacto técnico y a iniciar las visitas individualizadas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos. Y nos vemos en 2 semanas. Algunos de nosotros nos veremos antes. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por detenerme. Gracias. Vale, pues nos vemos en 2 semanas. Venga, muchas gracias.